Listo. Ok. Pero vamos a empezar con una pequeña introducción de Pesaj, las leyes de Pesaj. Dice la Torá en el Pirkei Avot, en el capítulo 6, dice, más que otra festividad, Pesaj representa la libertad de muchas personas. Ser libre significa poder hacer lo que deseen cuando se les antoje. El concepto de libertad que sostiene la Torá es distinto. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la Torá que es distinto? La Torá nos enseña que únicamente, la única manera de lograr genuina libertad es por medio del espíritu, aquel cuyo espíritu es controlado por vicios y deseos negativos. Aun cuando sea libre físicamente, se considera esclavizado. La gestión de bebidas alcohólicas, el fumar cigarrillos, son hábitos legalmente prohibidos, a los cuales millones de personas alrededor del mundo están adictas. Los juegos de azar son otro hábito legal en algunos países. No es posible ser libre a menos que se sepa cómo actualizar la libertad para propósitos productivos. La Torá nos impone misbot, que limpian nuestra libertad y nos ordenan asistir a las plegarias, ponernos tefilín, observar Shabbat, comer kasher y estudiar Torah. Estos mandamientos positivos y los hábitos sagrados ayudan a los judíos a liberarse de las costumbres negativas, de modo de quien vive dedicado a la Torah es verdaderamente libre. ¿Qué quiere decir todo esto? Dice que nosotros como judíos, si nos dedicamos realmente al estudio de la Torah y al cumplimiento de Misbot, seremos libres. No basta solo con haber salido de Misraim, ¿sí? Baruch Hashem, salimos de Misraim, somos libres, pero ahora hay muchas cosas que nos están agobiando, hay muchas, el mundo secular se está adentrando dentro del judaísmo y estamos dejando que nos lleve. Entonces, por eso es una pequeña introducción de lo que son leyes de Pesaj. Bueno, sabemos que para esta festividad, una de las cosas primordiales es la matzá. Algunos preguntarán qué es matzá. Bueno, la matzá es un pan que no tiene levadura, que realmente se hace en menos de 18 minutos para el horneado, y el cual comemos durante una semana. No lo podemos comer antes. Antes de 30 días de Pesaj está prohibido comer matzá. Una misma, para repasar las leyes de Pesaj, 30 días antes, o sea, debemos estudiar 30 días antes Pesaj. Esto aplica del mismo modo a las demás festividades. Sin embargo, esto no es una obligación absoluta por la cual poder continuar con el programa normal de estudio, como estudiar la página diaria del Talmud. ¿Dónde encontramos esto? Esto lo encontramos en el Orejaim, capítulo 429.1 del Jasón Obadía, Perej 1. ¿Cuándo celebramos Pesaj? Pesaj lo celebramos en el mes de Nisan. No se recitan las confesiones ni las súplicas de Tajanún. O sea, durante este mes, durante esta semana no hacemos eso. No se hacen ¿cómo digo esta palabra? Panerígicos sobre difuntos, o sea, como recordar difuntos, Mati, más o menos. Sí, Creo que podría decir. es eso. Sí. No se aclaran ayunos públicos, aunque uno puede ayunar por su cuenta con discreción. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que vaya a ayunar debe hacerlo totalmente para sí, no para los demás. No debe decir contárselo a los demás. Pero no es un buen hábito hacerlo. Existe una excepción respecto al ayuno del primogénito del día previo a Pesaj. ¿Quiénes hacen este ayuno? Los únicos que hacen este ayuno son los primogénitos, como bien lo dice, ¿sí?
¿Por qué los primogénitos? Porque Akadosh Baruj Hu permitió que el ángel saltara, que es lo que significa realmente pesa, un salto. ¿Un salto de qué? Del ángel de la muerte, el cual saltó en Egipto a todos los primogénitos de nuestro pueblo. La razón por la cual nos abstenemos de confesiones, ayunos y similares es porque el mes de Nisan íntegro fue, es y será un periodo de alegrías para Israel. El primer día de Nisan fue erigido el tabernáculo. El jefe de cada uno de las 12 tribus trajo una ofrenda en honor de la inauguración del altar. Eso tomó 12 días. Y el día 13º del mes fue Isru Ha, el día siguiente a la festividad. De estos 12 días, el día 14º es la víspera de Pesaj. La construcción del tercer templo sucederá durante el próximo Yom Tov de Pesaj. Como está dicho, en Nisan fuimos redimidos y en Nisan seremos redimidos en el futuro. La inauguración del tercer templo sucederá 7 días después de Pesaj. De modo que eventualmente el mes entero estará lleno de felicidades. Orejaim 529, 1. Es buena costumbre leer la porción de la Torá correspondiente a las ofrendas traídas por los jefes de las tribus, cada cual en su día específico. Hay quienes la leen de otro rollo de la Torá. Esto lo encontramos en la Mishnah Berurá, en la página 429, Simán 8. Bueno, eso es como una pequeña introducción. Como les había dicho, era una pequeña introducción que íbamos a hacer sobre Pesaj, ¿sí? Recordando un poquito esa gran y hermosa tradición que tenemos. Y bueno, a lo que nos concierne, la clase de Mishnayot, que es lo que realmente quiero empezar con todos ustedes a practicar y empezar a entender un poco más por qué las Mishnayot, de dónde nace la Mishnah realmente, por qué estudiamos las Mishnayot. Dice que fuimos ordenados a estudiar y a enseñar Torah. El rey Shlomo nos enseña que Adam, Leam y Yulad, el nombre nació para trabajar, a lo que nuestros sabios nos explican. El trabajo se refiere al trabajo de la Torah y agregan Leamal, Linmol, Almenat, Lelamet. Es decir, que se debe estudiar para enseñar. Cada uno tiene la misión en cada Rosh Hashanah. Debemos orar a Hashem para que nos dé nuevamente la misión. Dice en los libros sagrados que el Todopoderoso examina cada día del año anterior para ver si la persona cumplió con la misión que había sido asignada. Bueno, eso es como una parte. Vamos con la Mishnah 1 del capítulo 1. Dice, se las voy a leer primero en hebreo y correspondientemente la voy a leer en español para que tengan su traducción. Dice, Mematai Korim el Shema Bearbit, Mishnah Sheakohaim, Niknazim, Lechol Bitumatan, al Atzov, Ashmura, Learishona, Dibrei, Rabbi Eliezer, Bejajaminori Omrim, Ad Hatzot, Ramban Gamliel Omer, Ad Shechayet Amud Ashach, Matze, Sheabu, Banav Limebeit, Amishne, Amrulo, Lo Korinu et Shema, Amar, Laem Inlo al Amud Ashachar, Hayabim, Atem Likro, Benzo Bilbat, Elah. Kolma Shamruch
Hamin ad Hatzot, Mishbatam ad Sheyale Amud Ashach, Sheker Halabim, Bebarim, Mitzbatam ad Sheale Amud Ashach, Velo Yanehalim, Leyom Echad, Mishbatam ad Sheyale Amud Ashach, Inkem, Lama Amru Haim ad Hatzot, Kede Leyarik ad Adam im Avera. Me perdonan, no leo muy bien hebreo, pero ahí me esfuerzo. Quería, antes de decirles que dice que este estudio de la Torah sea para la elevación del alma de David, Conde, que se abran los cielos y lo acojan a este gran ser. Ok. Baruch Dayanemet. Entonces dice nuestra Mishnah en el primer capítulo, dice, ¿desde qué momento puede ser recitado el Shema por la noche? Dice, desde el momento en que los Kohanim, ¿quiénes eran los Kohanim? Los sumos sacerdotes, entraban para comer la ofrenda hasta el final de la primera vigilia. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Los sabios dicen, se permite recitarlo hasta la medianoche. Rambam Ben Gamliel dice, se permite recitarlo hasta el comienzo del amanecer. Ocurrió una vez que sus hijos volvieron de una fiesta y dijeron, aún no hemos recitado el Shema. Y les dijo, si todavía no despuntó el alba, están obligados a recitar. Y no solo este caso, sino en todos los casos en que los sabios han dicho, hasta la medianoche. La obligación continúa hasta el comienzo de la aurora. La incineración de los cebos y los miembros de los animales sacrificados se pueden realizar hasta el comienzo del amanecer. En todos los sacrificios que deben ser comidos en un solo día. La obligación continúa hasta que comienza el amanecer. Si es así, ¿por qué entonces decretaron los sabios hasta la medianoche para alejar a la persona de la transgresión? Entonces dice, me matai korim et shema bearbit. ¿Desde qué momento puede ser recitado el Shema en la noche? Dice, puesto que este tratado se ocupa de las leyes, de las bendiciones y las oraciones. El Tana, ¿quién es el Tana? El Tana es el maestro de la Mishnah. Eligió comenzarlo refiriéndose a la lectura del Shema, que es un precepto de la Torá, como está escrito. Y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando andes en el camino. Al acostarte y al levantarte. ¿Dónde encontramos eso? Eso lo encontramos en Devarim 6:7. ¿Sí? Del versículo se aprende que se debe leer el Shema 2 veces al día, por la noche y por la mañana. ¿Ok? Es interesante que este tratado comienza con la pregunta, ¿desde qué momento puede ser recitado el Shema? Sin explicar previamente en qué consiste el recitado del Shema. O sea, no nos lo ha explicado, ni tampoco nos lo ha mencionado, que está compuesto por 3 párrafos, a saber, Shema Israel, lo encontramos en Devarim 6:4-9, Beaya in Shamoa, Devarim 11:13-21, y Bayomer, Bamidbar 15:37-41. Sin embargo, al parecer, el Tana consideró que no hay nadie en el pueblo judío que conozca el concepto de la lectura del Shema Israel. Dice la segunda parte. Desde el momento en que los Kohanim, sacerdotes,
entran para comer la ofrenda hasta el final de la primera vigilia. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Dice, Misha Sheakohanim Nishnasim Lechol Bitrumatan Absod Ashmura Arishona Dibrei Rabbi Eliezer. Esto lo dijo Rabbi Eliezer. Entonces, dice que cada persona debe preparar su cosecha, una pequeña cantidad, y entregársela al Cohen. Nuestros sabios establecieron que la proporción llamada terumá, la ofrenda, es aproximadamente un 2% del total de la producción. La respuesta que ofrece la Mishnah para definir el momento del comienzo del recitado del Shema no es explícita ni clara. El Tana comenta las leyes del Shema con las leyes referentes a la pureza e impureza ritual. Y no solo eso, sino además la Mishnah nos fija aquí la hora determinada para comer la terumá. Uno de los requisitos para los Kohanim, para que los Kohanim puedan comer la ofrenda, es que deben de estar puros. Si el Kohen la ingiere estando impuro, merece castigo de muerte. ¿En dónde encontramos esto? Eso lo encontramos en Vaikra 26:3. ¿Cómo se purifican los Kohanim? Por ejemplo, cuando recibían la zará, es decir, la afección comúnmente conocida como lepra, o cuando tocaban un reptil muerto, dicha impureza, les es prohibida comer la terumá. Como se aprende el versículo, y no comerá de las cosas sagradas hasta que esté puro. Vaikra 22:4-5. Por eso, los Kohanim, que por alguna razón estaba en el estado de impureza, deberían purificarse mediante la inmersión de la mikve. ¿Qué es una mikve? La mikve es un baño ritual, a la cual deberían esperar hasta el anochecer para tener permitido comer la terumá, como explica la Torá, como explica la Torá. La Mishnah 1, lo que escribimos sobre los preceptos relacionados con la producción agrícola en la tierra de Israel, y en el capítulo 3, la Mishnah 4, en el capítulo 8 y en la Mishnah 2 con respecto a las leyes de pureza e impureza. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. El Gaón de Vilna dice, la razón por la cual el Tana no quiso decir expresamente en qué tiempo de la lectura del Shema comienza con la salida de las estrellas es porque el concepto de Zeta Kohabim no figura en la Torá de esta manera. En cambio, al referirse al Shema, la Torá solo dice al levantarte, y al referirse a la ofrenda dice que se puede comer después de que el sol se ponga y la luz disipe. Uba Hashemesh Betaer. Sin embargo, la Gemara explica que el tiempo exacto permitido para poder comenzar a comer la ofrenda es cuando no hay claridad en el cielo, después de la puesta del sol, es decir, en el tiempo alágico conocido específicamente como Set HaKohabim, la salida de las estrellas. ¿Cuántas estrellas realmente deberían estar? Son 3 estrellas que deberíamos ver en el firmamento para poder saber que ese es el momento en que se puede comer la terumá. Entonces, la Mishnah nos enseña que cuando los Kohanim pasaban por el estado de impureza al estado de pureza y pueden comer la ofrenda, es decir, al salir las estrellas, se debe pronunciar el Shema Israel. Y así lo indica la halajá. Es la halajá, es la ley judía que llevamos hasta el día de hoy. Por otro lado, respecto del tiempo final para leer el Shema, la Mishnah nos dice que según la opinión de Rabbi Eliezer, se permite leer el Shema hasta el final de la Ashmurá, Arishoná, es decir,
hasta el final del primer tercio de la noche, ya que la noche se divide en 3 vigilias. Ahora vamos a ver a continuación lo que cita la Mishnah de 2 opiniones adicionales. Entonces dice, Bakamin Omrim al Ahatzon. Los sabios dicen, se permite recitarlo hasta la medianoche. La Mishnah nos trae una segunda opinión en el momento del final de la lectura del Shema de la noche. Al parecer los sabios entienden la palabra ushubeja de la misma forma que Rabbi Eliezer, como diciendo cuando te vas a acostar, mas no concuerdan con el primer punto de que todos siempre se van a acostar en el primer tercio de la noche. Según los sabios, mucha gente se va a acostar incluso después del primer tercio de la noche, aparentemente hasta la medianoche. Sin embargo, más adelante, hacia el final de la Mishnah, lo veremos más claramente cuando estemos terminando este capítulo. Rambam ben Gamliel Omer al Sheyale Amot Ashaot. Ram Gamliel dice, se permitió el recitado hasta el comienzo del amanecer. La tercera opinión que la cita la Mishnah es Rambam Gamliel, que permite leer el Shema Israel hasta el final de la noche, es decir, hasta el amanecer. En torno a este punto giran 3 opiniones diferentes. La discusión se origina en el significado de la palabra ushkubeja, al acostarte. Está escrita en la Torá, como ya explicamos. Al acostarte puede entenderse como cuando te vas a acostar. Por lo tanto, el tiempo de la lectura será cuando la gente usualmente se prepara para dormir, es decir, a criterio de Rabbi Eliezer en la primera parte, en la que estábamos leyendo, en la primera parte de la noche, lo que habíamos hablado antes. Y la primera vista, así también parecen entender Ushkubeja, los jajamín, aunque según ellos, muchas personas se van a dormir más tarde del primer tercio de la noche hasta la medianoche. O sea, la mayoría de la gente realmente va a tomar o va a llegar a pernoctar casi sobre la medianoche. Por lo tanto, el entendimiento de Ram Gamliel se ve como lo contrario a esta interpretación de Ushkubeja al acostarte. Pues al parecer, Rambam Gamliel no entendió la palabra Ushkubeja como cuando te vas a acostar, sino como se dice cuando estás acostado, es decir, mientras estás acostado. Y en el periodo en que la gente permanece acostada, continúa hasta el comienzo del alba. Viene y nos trae la Mishnah un comentario y dice, no es un comentario, es una historia de los hijos de Ram Gamliel. ¿Sí? Dice, ocurrió una vez que los hijos volvieron de una fiesta y dijeron, aunque no hemos recitado el Shema. ¿Sí? Dice, puesto que la opinión de los jajamín de la mayoría de los sabios parecía diferir de la de su padre, los hijos de Ram Gamliel no supieron qué hacer al volver tarde de aquella fiesta. Y les dijo, ¿qué les dijo? Si todavía no es el despunte del alba, entonces están obligados a recitar. Pero su padre les dijo que aunque tenían la obligación de leer el Shema Israel, a pesar de que había pasado la medianoche. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por más de que haya pasado la medianoche, estamos obligados a recitar el Shema. Esa es la opinión de Ram Gamliel. Bien, nos sigue citando la Mishnah y dice, y no solo en este caso, sino en todos los casos en que los sabios han dicho hasta la medianoche. La obligación continúa hasta el comienzo de la aurora. O sea, ahora nos están diciendo que hasta la aurora, ¿sí?
Entonces, para demostrar que este dictamen es correcto, Ramban Gamliel dijo, además que también los jajamín están de acuerdo con la opinión y no con la de Rabí Eliezer, como pareciera ser, y en que todos los casos de los sabios salieron hasta la medianoche. La obligación del cumplimiento del precepto continúa en realidad hasta el comienzo del amanecer, que es el final de la noche. La incineración de los cebos y los miembros de los animales sacrificados se puede realizar hasta el comienzo del amanecer. Entonces, la Mishnah nos está diciendo que lo podemos hacer hasta el final del amanecer. ¿Por qué? Porque era en el momento en que los animales y los cebos eran llevados ante el altar. Entonces viene y nos explica Ramban Gamliel ahora. Les dice, él menciona a sus hijos dos ejemplos. Esta es la regla que se acaba de enseñar, dice el versículo de la Torá. Esta es la ley del holocausto, el holocausto que estará sobre el fuego del altar para la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar lo consumirá. ¿Dónde encontramos eso? Eso lo encontramos en Baikra, capítulo 6, 2. Es decir, que la quema de los cebos y los miembros de los animales sacrificados se puede efectuar durante toda la noche si no alcanzaron a hacerlo durante el día. Y aunque los sabios dijeron que no solo se debía efectuar hasta la medianoche, en caso de haber podido hacerlo, se debe hacer hasta el comienzo del amanecer. Vuelve y nos cita la Mishnah. En todos los sacrificios deben ser comidos en un solo día. La obligación continúa hasta el comienzo del amanecer. Entonces, la Mishnah nos está diciendo que realmente debemos sacrificarlos y comerlos en un solo día. Pero si no lo alcanzamos, tendríamos hasta el amanecer, o sea que nos levantaríamos muy de temprano a llevar nuestros sacrificios, podríamos comer de ellos y hasta el final del amanecer, tendríamos, o sea, si no alcanzamos a comerlo en el día, hasta el final del amanecer lo podía comer. Pero ¿quién lo comería? Lo comería el Cohen Agadol, no nosotros realmente. Todos los sacrificios que han de comerse en un día solamente pueden ser comidos en el comienzo del alba, como está escrito. Será comido en el día de su ofrenda, no dejará hasta la mañana. Baikra 7:15. Y aunque los sabios dijeron que no solo se debía comer del sacrificio hasta la medianoche, en caso de no haber podido hacerlo, deberá ingerir hasta el comienzo del amanecer. Vuelve y nos cita la Mishnah. Si es así, ¿por qué entonces decretaron los sabios hasta la medianoche? Para alejar a la persona de la transgresión. O sea que nuestros sabios realmente lo que hicieron fue decir hasta la medianoche para que no llegáramos a transgredir. Pero ¿por qué los sabios dijeron hasta la medianoche? En estos ejemplos, si en verdad se puede cumplir con la misma toda la noche, para alejar a la persona del pecado, por si ellos hubieran dejado que las personas pudieran cumplir libremente estos preceptos hasta el comienzo de la aurora, sin establecerles alguna prevención, es fácilmente que las personas los pospusieran, perdón, hasta el último comienzo de su cumplimiento, corriendo el riesgo de perder la posibilidad de cumplirlos ante un descuido o una razón de fuerza mayor. En conclusión, para que tengamos en cuenta, y con esto terminamos el capítulo, dice, Letatjila, es decir, en principio el Shema Israel debe ser recitado inmediatamente después de la salida de las estrellas. Zeta Kohabim, el horario de la salida de las estrellas, o sea, en el horario justo, preciso que nos dicen nuestros sabios. Es el momento en que ya es posible ver 3 estrellas medianas en el cielo. El tiempo apto para cumplir el precepto continúa hasta la medianoche. La medianoche es justo 12 horas después del mediodía, el punto medio entre la salida y la puesta del sol. No quiere decir, con esto pues ahí aclaramos un poco eso, muchas personas entendemos que la medianoche es las 12. Realmente no hay que dividir el día, ¿sí? Como nos lo está diciendo, entre el punto del mediodía y contar las 12 horas después, ¿sí? Para saber. Mediodía, muchas veces se corre el sol
y el mediodía, en la medianoche nos da sobre las 11 de la noche o 11:30, es como lo más acercado. Quien recitó el Shema después de la medianoche, pero antes del inicio del alba, cumplió con el precepto. Esto nos lo dicen en el Tur, en el Shulchan Aruch, en el Tratado de Orejaim, capítulo 235, Simán 1 al 3. Los horarios de la salida de las estrellas, de la medianoche y el comienzo del alba, según las distintas fechas del año, pueden hallarse en los calendarios judíos preparados para cada ciudad. Entonces, como sabemos, no todos los horarios son iguales y todos nos basamos según nuestros sabios. Y hoy en día tenemos un calendario amplio para poderlo ver. Los que tenemos acceso a Internet, podemos ver el calendario y realmente la hora exacta que se puede recetar el Shema, que se puede hacer Arbit y bueno, todo lo correspondiente a las fiestas. Bueno, eso es la primera parte de la Mishnah. Besrat Hashem, la próxima semana seguiremos con la Mishnah 2, para así poder empezar con un poco la introducción de la Mishnah y poder entender la Gemara, porque si no entendemos la Mishnah, difícilmente llegaremos a entender la Gemara. Gracias.